Muy buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy haciendo este video como un video ilustrativo hacia ustedes de cómo va a ser esa preparación del entorno para recibir un paciente, cómo vamos a cambiar la cama, cómo van a ser los diferentes tipos de cama y cómo vamos a manejar ese paciente cuando esté allí para poder cambiarle de cama, cambiarle de posiciones y demás. Esto con base a la guía de preparación del entorno, la cual vamos a hacer práctica directamente en el hospital del municipio de Alajuela el día 7 de febrero de 9 de la mañana cuando llegamos hasta más o menos las 3, 4 de la tarde. ¿Listo? Ya está autorizada, ya nos dijeron que sí, ya estarán más pendientes de los celulares para darles más información. Por el momento vamos a empezar. Cuando hablamos de una preparación del entorno de un paciente, lo primero que debemos de conocer es el área de la cama, ¿sí? Cómo funciona esa cama, debemos de conocer si es una de las camas tubulares como esta o es una cama electrónica como las que se manejan por control, ¿sí? Las camas tubulares como tal, digamos que están un poco obsoletas, aunque hay algunas instituciones que aún las utilizan por el tema presupuestal, ¿sí? Todavía se pueden utilizar, pero digamos que ya es tecnología obsoleta. ¿De qué conforma directamente la cama? La cama la conforma directamente estas manijas, la cual con una, que sería esta, ¿sí? Vamos a manejar todo lo que es correspondiente a nuestro cabezal, ¿sí? Allá se está subiendo nuestro cabezal y funciona simplemente de manera giratoria. Para devolverlo, pues simplemente lo vamos devolviendo hasta que logremos ya el punto de equilibrio de nuestra cama, ¿sí? La otra es simplemente para manejar la altura de nuestros pies. También funciona igual. Ahí se nos están levantando nuestros piecitos y luego pues ya retrocediéndola. Muy importante, chicos, que podamos conocer nuestras camas antes de poder ir a una práctica para poder realizar un tendido de cama, una preparación del entorno del paciente. Otra de las funciones principales que debe tener una cama van a ser nuestras barandas. Las cuales siempre van a tener que estar suspendidas en la sección de arriba. Estas tubulares traen unos ganchos, simplemente estirarlos y ya estaría funcional. Estas las tienen también en el otro lado. ¿Listo? Hay cuestiones muy importantes, chicos, que tenemos que tener en cuenta a la hora de preparar el entorno de un paciente. Tenemos que saber el tipo de cama que vamos a preparar. Entonces, para eso vamos a ver estas imágenes que les voy a colocar aquí en el mismo video, definiéndoles cada una de los tipos de cama. Un tipo de cama sería la cama hospitalaria común, convencional, que serían para especialidades simples como medicina interna, como medicina general, como psiquiatría o demás, ¿sí? El segundo tipo va a estar enfocado directamente a los pacientes postquirúrgicos, es decir, aquellos pacientes que por una u otra razón están en un posoperatorio, es decir, después de un procedimiento quirúrgico o cirugía. ¿Listo? Entonces, el principio fundamental para la preparación del entorno, que lo tienen que tener muy en cuenta ustedes, es el principio de confort. ¿Listo? Eso es lo que va a marcar nuestra preparación del entorno, el confort de esa persona. ¿Qué incluye el confort? El confort no es solo sentirme bien, ¿sí? Ay, yo puedo dejar la sábana arrugada, pero así me siento bien yo, que fui el que la atendí. Pero la persona que llega a acostarse en esa cama, pues no va a tener un confort. ¿Listo? Nosotros en enfermería tenemos también un vínculo muy estrecho con el tema de hostería, es decir, de hospitalidad. De decirles a esa persona, aquí estás bien, estás seguro y vas a estar tranquilo durante tu estancia. Entonces vamos a tener esa dualidad ahí de si le vamos a brindar confort al paciente o simplemente con lo que yo haga ya estoy siendo confortable. No, siempre se debe pensar y ponerse en los zapatos de esa otra persona.
¿Listo? Renunciar inclusive al nuestro en cierta medida, pero pensar en el otro, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta los principios ergonómicos de nuestra propia postura, puesto que si nosotros nos enfermamos, pues no va a haber nadie que pueda atender a los reales enfermos, ¿verdad? Antes vamos a terminar lesionándonos también nosotros. Entonces siempre nuestra columna, a la hora de manejar este tipo de camillas o este tipo de camas, siempre nuestra columna, ojalá, debe estar lo más recta posible. ¿Listo? No tenemos que hacer esto, porque si hacemos esto ya estamos forzando toda nuestra columna, nuestra espalda, lo cual nos va a generar una enfermedad. Mucho cuidado con los principios ergonómicos, los principios de cargas, porque nos pueden afectar. ¿Se ve bien esta cama? ¿Sí? Ahora vamos a convertirla. ¿Y ahora qué tal? Pero se preguntarán, bueno, ¿y qué materiales necesitamos básicos para poder organizar o tender una cama? ¿Sí? Si la cama está limpia, si la cama fue, digámoslo, recientemente traída de mantenimiento, recientemente traída de otra área donde ningún paciente se había acostado en ella, donde estuvo poco contacto con paciente o nulo contacto con paciente, pues ustedes lo pueden manejar con sus manitos. ¿Listo? Pero por el momento, pues digamos que lo vamos a manejar como si fuera una cama nueva, como si estuviera una cama lo mejor evidente. ¿Qué materiales son los que necesitamos? Los siguientes. Vamos a necesitar entonces una sábana. Vamos a necesitar una manta de movimiento. Vamos a necesitar una funda de almohada y vamos a necesitar una sobresábana. En total serían entonces 4 tipos de telas, ¿no? Una sábana, que sería la que cubriría el colchón, una sobresábana y la sábana de movimiento. Y ya para la almohada, pues sería directamente la funda. Chicos, nuevamente hola. Mucho cuidado con hacer lo siguiente. Tengo todas las sábanas acá sobre la cama y simplemente las voy a tirar al piso. Mucho cuidado con eso. ¿Listo? Hay un orden de cómo colocarlas. Por favor, síganla. ¿Vale? Mucho cuidado también con poner la almohada en el piso. Eso no se hace. No se hace. ¡No! ¿Listo? Almohada en el piso, no. ¿Vale? La vamos a colocar sobre una superficie, ojalá organizada, elevada, que no le esté dando el piso. Entonces vamos a empezar a tender nuestra cama. ¿Con qué vamos a empezar a tender nuestra cama? Con nuestra sábana. ¿Sí? Nuestras sábanas normalmente vienen totalmente rectas, no traen resorte, no deben ser resortadas. Esto por el riesgo de que el paciente posiblemente se nos pueda desplazar en la cama y pues esto vaya a afectar directamente su piel, generando así una úlcera por presión o algún tipo de riesgo de caída o de daño del acceso venoso, del retiro de la cánula nasal o demás. Las sábanas siempre vienen en una posición que me permiten a mí estirarla. ¿Sí? Vamos a dejar lo más posible de ganancia en la parte de la cabecera. Profe, pero es que al final se me va a quedar destapado. No importa, pero que sea lo más posible hacia arriba, que tengamos mejor ganancia. ¿Listo? Vamos a empezar a abrir nuestra sábana muy despacio, no es tirarla, sino simplemente yéndola desplazándola. Lo vamos a ir haciendo, vamos a ir abriendo, la vamos a ir abriendo despacio, con calma. Ustedes trabajan con calma hasta que el jefe llega, ¿cierto? Entonces, simple y llanamente, pues continuamos abriéndola. Vuelvo y repito que tenga la mayor cantidad de ganancia en la parte superior. ¿Listo? Parte superior, vamos a irla colocando.
¿Cuántas personas es ideal que cambien una cama? Lo ideal serían 2, pero en ocasiones estamos demasiado ocupados como para poner a 2 personas con una sola cama. Entonces a veces nos toca personalmente. ¿Listo? Y ahora, ya dejamos suficiente ganancia arriba. Vamos a ver cómo sería la parte de los dos meses. Ya volvemos. Afortunadamente tenemos líneas, ¿no? En esa sábana para ver qué tan derecha nos quedó. ¿Listo? La idea es que no nos quede ninguna sola arruga sobre la superficie de la cama, por lo menos. ¿Por qué? Porque las arrugas se consideran un riesgo a la hora de hablar de úlceras por presión, es decir, de lesiones de la piel, pero asociadas al cuidado de la salud. Mucho cuidado, que eso también es un orden legal, es un orden que puede ser contraproducente para nosotros mismos, ¿vale? Vamos a empezar nuevamente para los quiebres desde la parte superior hacia nuestra parte podálica o de nuestros pies. ¿Listo? Por aquí vamos a tener esta sábana que ya está inmersa en la porción posterior de la sábana del colchón, por debajo también está fijada, pero nos queda esta tela colgando, ¿sí? Con esa tela, a partir de esa tela es que vamos a hacer los famosos quiebres de las camas de enfermería. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a coger esta zona de acá y la vamos a poner sobre. Vamos a coger esta zona, la ponemos sobre nuestra cama, y lo que nos sobró aquí, esto que nos sobró, lo vamos a meter por debajo del colchón. Nos debe quedar algo así, ¿listo? Formando un triángulo, y allá serían una de nuestras puntas de ese triángulo, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a volver a tomar nuestro pedazo de tela que nos quedaba, lo vamos a poner, y ahora lo que nos sobra va a ir por debajo del colchón. ¿Listo? Ya les muestro cómo queda. Así nos debe de quedar, totalmente plano, y aquí hay un triángulo pequeño. ¿Qué va a pasar con las otras esquinas que faltan? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Así nos quedaría uno de los lados ya tendidos. Otro lado de nuestra cama debe haber quedado algo parecido a esto. Ahora bien, ¿por qué es importante que quede de esta manera? De esta manera es importante primero por presentación, porque una cama arrugada no solo se convierte en esa mala impresión inicial de nuestro servicio, sino que también se va a convertir en un riesgo para nuestro paciente. Entonces se debe hacer de esta manera porque da una buena imagen, da una presentación, da un aire de tranquilidad, de seguridad, pero ante todo de cuidado. Las hospitalarias siempre nos van a requerir una sábana de movimiento, adicional a esta que ya tenemos. Esta es simplemente el protector para nuestro paciente ante el colchón. Ahora bien, ¿qué sería entonces la sábana de movimiento? La sábana de movimiento es una sábana más pequeña, es una sábana mucho más corta, la cual, pues simple y llanamente, vamos a preparar. ¿Para qué nos va a servir la sábana de movimiento? Otra de las consideraciones antes de continuar, las sábanas nunca se las peguen a su cuerpo. Nunca hagan esto, eso no se hace, porque ahí pueden haber partículas, gérmenes y demás, y lo único que están haciendo es o dispersarlas en el ambiente o inocularlas en ustedes mismos. Entonces, la sábana de movimiento es un poco más corta, es un poco más delgada, más angosta. ¿Qué es lo que va a pasar? Solo va a ir ubicada en una de las zonas en las cuales el paciente va a tener, propiamente dicho, su parte de la pelvis. Va a proteger principalmente pelvis y el tema del tronco. Va a prevenir principalmente úlceras de presión por roce
en la pelvis o en la porción sacra y en la porción del tronco, principalmente en escápulas y hombros. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestra sábana en movimiento, dejando siempre las costuras lo más alejado de los puntos de presión de nuestro paciente, y vamos a ver cuánto puede llegar a medir esta persona. ¿Sí? El promedio de estatura en Colombia es de unos 70 en hombres, de unos 65 en mujeres aproximadamente, y ya obviamente tenemos otros parámetros con algunas especificaciones. ¿Qué es lo que tenemos? Las posturas, estas posturas de estas sábanas, ¿sí? Todas las sábanas traen una postura, ojalá queden hacia la porción podálica de nuestra cama. ¿Por qué hacia la porción podálica? Porque simple y llanamente con esas posturas se convierten en un foco de maxificación del riesgo para presentar lo perfecto. ¿Listo? Entonces ya tengo por aquí a un lado organizada mi sábana en movimiento. Normalmente debe ocupar un tercio de la cama, normalmente que ocupa es el tercio medio, ¿sí? Y ya lo único que tenemos que hacer es empezar a introducir hacia el colchón esta sábana. Voy a hacer una cama cerrada de hospitalización. Lo cierro por acá y ya les muestro cómo queda. Así nos debe quedar la sábana de movimiento, introducida por el colchón. ¿En dónde? En ambos lados. ¿Cómo va quedando la cama hasta el momento? Comenten. Como su nombre lo indica, la sábana de movimiento es esa sábana que nos va a favorecer a la hora de tener que transportar o trasladar a un paciente, ya sea de la cama a una camilla, de la cama a una silla de ruedas, de la cama sobre su mismo eje, es decir, subirlo o bajarlo. ¿Listo? Muy importante esa sábana de movimiento. Continuamos con nuestra gran protectora, es decir, la sábana convencional. ¿Qué es la sábana convencional? Simplemente nos va a favorecer a que el paciente esté con una temperatura regulada durante la noche o durante esos procesos de recuperación de su estado de salud. También, al igual que la primera sábana, es una sábana larga, es una sábana alargada, ¿sí? Que lo que nos va a favorecer es principalmente cobijar al paciente. Sería algo similar a una cobija, ¿sí? Con la diferencia de que en algunas instituciones tienen la ventaja de contar tanto con sábana como con cobija, ¿vale? Entonces vamos a abrir nuestra sábana para preparar nuestro entorno. ¿Cómo va a ir esta sábana? Al igual que la primera, también va a llevar unos pliegues, también va a llevar unas condiciones especiales que ya enseguida se las voy a mostrar. ¿Dónde creen ustedes que en esta ocasión debemos de tener mejor ganancia o mejor disponibilidad de tela? ¿Hacia la parte podálica de nuestra cama o hacia nuestra cabecera? 5, 4, 3, 2, 1. Hacia nuestra parte podálica, ¿sí? Porque aquí ya nos va a importar más es la protección de los pies del paciente. En los pies están unos termorreguladores que nos van a ayudar a conservar nuestro calor. ¿Listo? Entonces vamos a dejar la cama ya con nuestra sábana puesta en una cama hospitalaria cerrada. Esa cama hospitalaria cerrada es simple y llanamente esa cama la cual todavía no tiene asignación, todavía el paciente, no sabemos qué tipo de paciente vaya a llegar y simple y llanamente está disponible. ¿Disponible para qué? Para cualquier paciente que nos pueda llegar. Ya volvemos. Y así más o menos debería quedar nuestra cama. Pliegue toda la sábana por dentro. Esta sería la sábana. Lo que en algunas instituciones lo consideran como cobija. Recuerden que también ojalá pudiésemos brindar a ese paciente una sábana o una cobija
confortables. ¿Qué nos falta? Nuestra amiga, la almohada. Vamos a ver si nos sale. Y ya nos quedó nuestra almohada. Por favor, también tengan mucha precaución a la hora de hacer el envoltorio de la almohada. Queremos que no nos queden arrugas y que tampoco las costuras se queden bien. ¿Listo? Y así quedamos con nuestra cama hospitalaria cerrada. Ahora bien, díganme ustedes, viendo esto a grosso modo, a gran escala, ¿se recostarían allí? ¿Les gustaría que los recibieran por lo menos en una cama bien tendida? En una cama donde se vea el esmero que consideran para cuidar a un paciente. Piénsenlo como reflexión. Cama hospitalaria cerrada. A partir de esta cama hospitalaria cerrada, ya empiezan a existir las variaciones. Entonces ya empezamos a ver la cama quirúrgica, la cama abierta, la cama ocupada, ¿sí? Y ya la vamos a ver ya un poco más en imágenes y lo vamos a practicar, recuerden, el 7 de febrero, 9 de la mañana, Hospital de Alejandría, para que estén pendientes. Chao.